Buenas noches, saludos compañeros, maestros, demás. Eh, en este momento vamos a hablarles de nuestra herramienta virtual o virtuales. En este caso son los simuladores. En esta asignatura de la TIC, en la enseñanza de la química, nuestro maestro es Nelson José Abreu y estará presentada por Luciana Mejía de la Cruz, Juana Maritza Villafaña y Rosario y Juana Ramona Almonte Ramírez, quien les habla. A continuación, lo dejo en manos de nuestra compañera Juana Maritza, quien le va a hablar sobre los simuladores virtuales. Buenas noches, Juana Maritza Villafaña de Rosario. Les hablo. Vamos a dar una breve introducción sobre la asignatura. La tecnología, la información y la comunicación, las repercusiones del mundo digital y globalizando en el ámbito educativo trae consigo la necesidad de realizar cambios en la práctica docente, específicamente en el trabajo en el aula. Es por ende que se deben de analizar el uso de las nuevas tecnologías como un recurso didáctico y un medio para la transferencia de conocimiento. ¿Qué es un simulador? Un simulador es un dispositivo por lo general informático que simula o permite la reproducción de algo. No es más un sistema o aparato que tiene la capacidad de replicar o recrear el comportamiento de un proceso, generando un escenario que se asemeja o replica la realidad. Los simuladores virtuales son software que contienen una serie de elementos que ayudan a que los estudiantes se apropien y comprueben sus habilidades en el estudio de la química. Los simuladores educativos se proyectan como una herramienta de apoyo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya sea en programas de estudio presenciales, a distancia o virtuales. Muchas gracias. Me dejo con mi compañera Luciana Mejía. Buenas noches, mi nombre es Luciana Mejía, como decía la compañera. Yo voy a continuar hablándole de lo que son los simuladores en el área de química. Los simuladores en el proceso de enseñanza-aprendizaje se han convertido en aliados para promover y o crear entornos de aprendizaje para la transferencia de conocimientos y resolución de problemas, lo cual permite a los estudiantes recrear situaciones reales, pero de una manera controlada y segura. Potencial de los simuladores virtuales en el área de química. Facilita la comprensión de los contenidos al presentarlo de forma muy visual. Son recursos que despiertan la curiosidad y motivación del alumno. Mantiene el carácter experimental y vivencial de las secciones de clase. Permiten trabajar contenidos prácticos, simplificando su explicación. Elimina los riesgos que representa la interacción con alguna sustancia. Rinde al estudiante la opción de ensayo y error. Permite experimentar de manera segura y sin temor a agotar los recursos. Permite realizar su análisis a partir de la práctica. Estas y otras más son parte de las características que nos brindan los simuladores digitales. Ahora lo dejo con mi compañera Juana Ramona Almonte Ramírez. Muchas gracias. Bueno, quien les habla, Juana Ramona, como decía la compañera Luciana, le va a explicar un poquito lo que es el uso de esos simuladores. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son el uso de los simuladores. Estas son las moléculas. En este caso, esta es como lo menciona aquí, la molécula del agua, H2O. Y podemos elegir otra, cualquiera, por ejemplo, el
esta molécula que está aquí, el dióxido de azufre, cómo se representa, y el estudiante tendrá la capacidad, la facilidad de hacer diferentes formas con ella y la puede ver cómo esta molécula se puede representar. En el caso de los modelos moleculares, este ejemplo de molécula de simulador es muy, pero muy importante para aprender. Otro ejemplo de un simulador tenemos aquí en química orgánica, muy práctica porque este es el modelo de los alcanos, cómo se representan, tanto en su fórmula condensada como en su fórmula estructural. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el metano, que tiene ¿cuánto carbono? 1 y 4 hidrógenos. Pero si observamos aquí, ya este no es el metano, sino el etano, con 2 carbonos y 6 hidrógenos. Sería fácil enseñarle a los estudiantes cómo se estructuran esas cadenas de los 10 primeros alcanos. Por ejemplo, aquí tenemos el hexano, etano, hasta llegar al decano, que es el alcano número 10. También tenemos otro ejemplo aquí. Por ejemplo, podríamos presentar un simulador de lo que son los enlaces iónicos, muy práctico para enseñarlo. Aquí vemos cómo el átomo de sodio le tiende a ceder ese electrón que tenía en su último nivel, capo nivel de energía, se lo cede al cloro. Y aquí se observa que inmediatamente el sodio pasa a ser un ion cation y el cloro un ion anión, que fue el que recibió el electrón. Lo mismo pasa en estos otros ejemplos. Aquí tenemos el átomo de magnesio. Se ve como le cede 2 electrones al oxígeno, los alquenos, los alquinos. También tenemos simuladores que lo podemos usar para el balanceo de ecuaciones. Por ejemplo, aquí tenemos los alquinos. Se le van agregando los hidrógenos de manera tal que el estudiante aprende cómo se hace esa molécula, la representación de ellos. Y tú le das a seguir y ahí te lo va a ir presentando. El propino, el butino, el hexino, todo hasta llegar al número 10 de los alquinos. Uno bastante interesante también y muy práctico para los maestros por ejemplo, si yo le pongo esta hidrógeno aquí, se va a ver automáticamente que me dice que es incorrecto. Sin embargo, si se lo quito y lo voy a comprobar, me dice que está correcto. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, tenemos el de un simulador bastante interesante, que es de las moléculas de los estados de la materia, donde el estudiante tendrá la facilidad de observar cómo éstas se representan en estado sólido. Aquí tenemos el agua, en estado sólido, cómo están las moléculas, en estado líquido, en estado gaseoso. Se ve inmediatamente el movimiento que hay molecular. A este podremos suministrarle o no calor y se ve inmediatamente cómo ellas se ponen. Por ejemplo, si le ponemos frío y si le ponemos calor. Y así sucesivamente. ¿Por qué nosotros recomendamos esta herramienta? Bueno, de acuerdo a los estudios realizados o planteados en sus estudios por Pirro en el 2019 en su investigación Ambientes Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje, el uso de los simuladores muestra que la presencia de un simulador puede implicar una transformación en el comportamiento de los actores del proceso pedagógico. También Guzmán
y del Morral, en su artículo Percepción de los universitarios sobre la utilidad didáctica de los simuladores virtuales en su formación, plantean en su investigación que estos promueven que estos simuladores virtuales se convierten en estrategias didácticas favorecedoras del aprendizaje y de desarrollo de competencias, permitiendo aplicar los conocimientos teóricos, constatar los efectos de toma de decisiones y minimizar los riesgos que implican los errores en situaciones reales. Ustedes saben que hay situaciones en que se convierten en muchísimos errores, pero con los simuladores virtuales, el estudiante puede cometer error, pero puede volver a retomar y aprender de esto. Por su lado, también, en su tesis de maestría, Ochoa, en su tema uso de los laboratorios y simuladores virtuales para la enseñanza-aprendizaje de los mecanismos y transporte celular en estudiantes de grado séptimo, promueve que uno de los rasgos que indudablemente hoy en día caracteriza a la sociedad del siglo XXI es la incorporación plena de las TIC en diferentes campos. Por esta razón se hace necesario la generación de propuestas novedosas que fortalezcan diferentes habilidades mentales y afirma que se deben cambiar los métodos tradicionales de enseñanza, pues no son suficientes para desarrollar en los estudiantes las capacidades cognitivas, creativas y organizativas, en la cual los simuladores representan una buena herramienta para la enseñanza y aprendizaje de la ciencia. Es por esto que nosotros en este grupo estamos recomendando esta herramienta. ¿Por qué? Porque entendemos que estaremos implementando lo que es la tecnología y a la vez el estudiante va a aprender haciendo. Y hoy en día sabemos que los estudiantes utilizan más que nada la tecnología. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra participación.